Gracias, Teodoro, un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen martes. Estamos ya realmente a 2 semanas de las elecciones, como sabemos, y hay un clima, desde luego, de un contexto electoral que priva en el país absolutamente alterado. Se supone o nos han dicho que el significado de la representación y que tengamos un gobierno es justamente para actuar con el interés mejor del público, y eso se supondría que tendríamos que vivir. Ahora tendremos que garantizar nosotros mismos, los propios ciudadanos, que la sociedad vaya en primer término, y el primer esfuerzo para realizar reformas al Estado comenzará por nosotros mismos, reitero, el próximo 2 de junio. A 2 semanas justamente de las elecciones históricas en nuestro país, tenemos como contexto, me parece, la guerra de la conversación electoral. Una conversación electoral en donde hay, por un lado, distancia, llaman algunos, distorsión, decimos otros, en torno a las encuestas, porque no están midiendo, me parece, adecuadamente, leyendo adecuadamente a la sociedad. No en México, alrededor del mundo también. La movilización opositora también me parece que ha despertado, ha generado, ha expresado el malestar del gobierno del presidente López Obrador. El hecho mismo simbólico de la bandera ondeando justamente en el centro de la patria, en el Zócalo capitalino, es una evidencia de eso. Ocupado por su lado, el presidente está en sacar adelante su propia base electoral, que cuando les dicen a ellos mismos, como en el año 2006, ya ganamos, pues comienzan a desmovilizarlos, comienzan a bajarles el estado del ánimo. Y ahora les dicen algo distinto, pero con un efecto parecido al del año 2006, cuando les llaman que ahora es un trámite. Con ese trámite, entonces, están desmovilizando a su propia sentido de confianza entre el propio López Obradorismo. También hay, me parece, una alta polarización en el país, una idea en donde, basada en que el dirigente personal, que al mismo tiempo es el mandatario y es el candidato desde el punto de vista de su discurso del momento número 1 de ese día en que asumió su función pública, ha estado, digamos, con la estrategia de dividir para ganar. Hay también una autoridad electoral confrontada entre sus miembros. Hay 5 que tratan de impedir de manera muy importante que los otros 6 hagan el juego a la democracia constitucional. Entre esos 5, por desgracia, está la presidencia del INE, y la señora Tadei dice que, bueno, unos sí, otros no, deben usar el color rosa, cuando justamente el clásico del derecho administrativo nos dice que la autoridad solamente puede hacer lo que la ley le permite, y a los ciudadanos, por contra, solo tenemos prohibido lo que expresamente está en la ley, y no hay ninguna prohibición para usar el color A o B o C. En esas estamos cuando también hay una violencia electoral que alcanza, por ejemplo, a contar entre 30 y 33 candidatos ya asesinados en todo el país. Por su lado, me parece, con lo que toca a la fiscalización de las campañas, lo que vemos en los reportes, en líneas generales, es que hay topes de campaña alterados. Por su lado, la Iglesia tiene un endurecimiento ante la violencia que se presenta a lo largo del país. De su lado, el presidente mantiene su discurso, apropiándose de esa idea con la que comenzó, también con esa pretende finalizar, de yo, el pueblo. El INE también tiene una misión muy importante, que significa soportar todas las presiones del escenario de confrontación que construye día con día el presidente, y lo hace justamente contra el baluarte mejor que hemos tenido en nuestro país, que significa la democracia constitucional del país. Es, en otras palabras llanas, la defensa de la Constitución y también de cada una de sus leyes, tal como funcionan, y después perfeccionarlas. Por su lado, el partido Movimiento Oficialista, Morena, reitera su retórica del trámite a que nos referimos, en que se convertirá la elección, para hacer supuestamente un espectáculo que lo que ha hecho es desmovilizar a su propia base, llamando, por ejemplo, una vez más traidores a la patria a los miembros de las oposiciones. Es replicar el discurso con el que inició esta misma administración.
Hay también las evidencias en torno a cómo vimos y la manera en que se leyó el último tercero debate presidencial en la República Mexicana. Cada candidato, desde luego, hizo su juego en ese espectáculo. El INE, tenemos que lamentarlo todos, que no procuró desde el principio, en términos generales, la confrontación de las ideas, y eso generó desde luego que los partidos se hayan apropiado de ese espacio para negociar desde los términos, los tiempos, las que llaman ellos bolsas en que cada uno debe referirse al tema A o B o C, y también desde el propio formato, y que los moderadores, los periodistas que están deberían estar en otro rol, justamente sean dadores del tiempo en ese espectáculo de la política. Y me parece también revelador que en el tercer debate vimos a la señora Claudia Sheinbaum consolidarse como una candidata que propagó, como en el segundo, una cantidad notable de mentiras sobre lo que tiene que ver en los rubros de la administración más sensibles, como lo que observamos sobre la inseguridad, en la materia de los feminicidios, la pandemia y otros rubros de la administración, que evoca muy bien aquel libro de cómo mentir con las estadísticas. Para ella solamente es un trámite el hecho de votar, y a eso se reduce en su perspectiva. La democracia constitucional ha llamado que hay que respetar la investidura, pero si lo que vimos allí son 3 personas en la búsqueda de la silla del águila, nadie la detenta hasta hoy, y tampoco tiene valor, nos ha dicho alguno, el diálogo, el debate, los programas de gobierno que deberían estar en lo que llamamos las plataformas electorales. Según todo ello, el guión López Obradorista mantuvo desde luego su tono soberbio y grosero de los debates anteriores. Por su lado, la candidata opositora avanzó, la señora Gálvez, dando golpes espectaculares al oficialismo, contando historias muy breves pero articuladas en torno al vínculo de personajes como Mario Delgado, dirigente de Nacional de Morena, con la delincuencia organizada, por ejemplo, y el candidato naranja, desde luego, dando algunos golpes al final en la contienda política, pero absolutamente descolocados. Y la insistencia, me parece, Teodoro, tiene que ver con que la apropiación del sentido de la nación la ha hecho el presidente muy bien, en lo que él llama yo, el pueblo, cuando nosotros con cada acto, nosotros todos los ciudadanos, los que cada uno en su espacio, participan en la República Mexicana, porque al final el país, hay que decirlo todos los días, cabe en muchísimos espacios, porque justamente México es para la defensa de todos, no de una persona.